Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenidos a Punto Académico. Nos encontramos en el tercer capítulo de este recorrido que hemos llevado por diferentes áreas de la academia, valga la redundancia, y el día de hoy nos encontramos con un excelente profesional, una persona de mucha experiencia en el campo. Nos encontramos con el ingeniero magíster Diego Cale, quien nos acompaña en el Instituto Superior Tecnológico Alquimia para tocar un tema importantísimo. Bienvenido, estimado ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y vamos a tratar sobre el hardening en seguridad de aplicaciones web. Mi estimado ingeniero, la verdad cuando le comento el nombre suena un nombre bastante complejo de entender, pero quisiéramos preguntarle a qué hace referencia el hardening del tema que vamos a tocar el día de hoy. Hardening es un proceso como tal que lo que busca es garantizar, minimizar el impacto o el riesgo de la superficie. ¿A qué nos referimos superficie? Es todo lo que está en contacto con el medio, con el público, con el entorno, en el cual cuando una empresa, una infraestructura se conecta o propone un servicio tecnológico, expone servicios, expone tecnología. ¿Y de qué manera está segura todos esos medios o esa superficie tecnológica? Es lo que busca el garantizar de que los servicios estén correctos, de que no se habilite algún servicio que no es el adecuado, de que los certificados sean los correctos, de que no se libere protocolos inseguros como por ejemplo podemos pensar ahora mismo como un HTTP, por ejemplo como un Telnet, ¿ya? Como un FTP. Entonces son protocolos que de cierta manera hardening te dice y te explica, mira, esto de aquí no es adecuado, no es correcto, por tanto tenemos que garantizar de que busques en la mayor medida en tus posibilidades tecnológicas, garantices la seguridad. En sí sería la seguridad que nos dan a los usuarios en el momento en que ingresamos datos a un sistema virtual. Perfecto, justamente esa definición es bastante concreta para poder dar el alcance de dónde empieza y dónde termina, que realmente es el usuario final quien siente y percibe este beneficio como tal desde parte de la seguridad informática. Y mi estimado ingeniero, ¿qué perfil se dedica a resguardar nuestra seguridad? Profesionalmente, ¿quiénes son los profesionales que nos garantizan esto? Bueno, hoy en día con la tecnología y el avance de las áreas de innovación y tecnología podemos tener algunos perfiles, pero creería yo que los más idóneos para esta área son los expertos en ciberseguridad, expertos en seguridad de la información, quienes son los vigilantes, los custodios de la seguridad de los datos, ya que si bien es cierto hoy en día en una innovación tecnológica, en una revolución de la información, tenemos datos expuestos en grandes cantidades, redes sociales que están miles y millones de datos circundando por todas nuestras redes. Entonces por ello que justamente estos expertos tienen una gran tarea en el manejo y en el control y en la seguridad ciudadana como tal. Y por ejemplo, en las etapas, ¿qué etapas se comprenden para lograr un proceso completo de hardening? Bien, justamente en este sentido sí quisiera comentar las etapas que deben considerar son algunos elementos fundamentales. Detallaré algunos muy importantes que se tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, primero debemos de empezar haciendo un inventario de todos los elementos tecnológicos que tengo dentro de mi infraestructura tecnológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque de cierta manera yo no puedo olvidar o omitir cómo está y dónde está, por ejemplo, mi servidor, mi firewall, cómo están mis protocolos, cómo está mi proceso de encriptación, cómo están mis servicios, qué puertos dejo habilitado. Tengo que conocer todo, ¿sí? Hacer un mapeo total de toda mi infraestructura tecnológica para empezar. Segundo, una vez que ya tenemos todo lo que son el inventario, ahora sí necesito analizar qué servicios tengo expuestos. Y si yo de pronto tengo algún servicio expuesto, tengo que deshabilitarlo de tal forma que debo garantizar el manejo y el uso adecuado y seguro de mi usuario final. Tercero, podemos nosotros, por ejemplo, manejar el tema de privilegios y usuarios. Hay que tomar en cuenta de que el usuario llega hasta donde nosotros le permitamos navegar en el sistema. Ahora, recomendablemente se sugiere de que los privilegios de los usuarios pues sean asignados de acuerdo a las competencias que cada uno va a desarrollar. Ahora, otra etapa más y fundamental es generar lo que son políticas
que permitan garantizar el cuidado y el uso adecuado de todos los medios tangibles e intangibles de la institución o de la organización. Y otra etapa más es el tema del manejo adecuado de los datos, ya sea a través del uso de cifrado y encriptación. ¿Ya? En esta parte es fundamental tomar en cuenta el tema del cifrado, ¿sí? Porque debemos de manejar cómo vamos a manejar el tema del cifrado, ya sea mediante una técnica simétrica, una técnica asimétrica, dependiendo de la necesidad. Una mejor que la otra, eso sería una cuestión de análisis o de debate, pero sí tomar en cuenta de que cuando trabajamos con una asimétrica hay contextos, hay criterios para poder determinar, al menos cuando es, por ejemplo, una comunicación streaming o no lo es. Entonces, son criterios que se deben de evaluar para determinar. Y el tema de la protección de las contraseñas, fundamental, al menos si estamos aplicando una tecnología asimétrica o una encriptación asimétrica, entonces nosotros debemos de tomar en cuenta cómo manejamos nuestras contraseñas, la protección de la misma, las políticas de uso de las contraseñas para poder garantizar el uso, el acceso y el control del acceso adecuado a un medio, a un recurso tecnológico. Muy bien, estimado ingeniero. La verdad, uno se pone a pensar en muchas situaciones que usted nos comenta y los empresarios o gente dedicada a la industria se puede preguntar también, ¿es costoso implementar sistemas de protección en las empresas? Bien, gracias por la pregunta. Realmente, cuando contamos primero con los profesionales en esta área, que es fundamental, ya que el mundo es tan diverso y las áreas y las ciencias son diversas, es fundamental primero pues, contar con los profesionales en esa área y ahora, una vez contando con ello, pues tenemos en el ámbito tecnológico herramientas gratuitas que nos permiten poder implementar ciertas capas y recursos, ¿sí? Cuando tenemos la voluntad de poder implementar este tipo de alternativas de seguridad, es accesible, es posible poder implementar todas estas capas de seguridad. Desde luego, el principio es fundamental tenerlo en cuenta para garantizar la integridad, la escalabilidad de los datos, porque justamente nosotros estamos para garantizar la funcionalidad de un sistema y no solo la funcionalidad, sino garantizar que el usuario se sienta seguro dentro de nuestro sistema informático. Y esto aplica para todo, ya sea para una aplicación, por ejemplo, académica, para una aplicación bancaria, para una aplicación hoy en día que tenemos, por ejemplo, con tecnología de IA generativa y diferentes tipos de aplicación o servicios que podamos generar. Entonces, esta gama de elementos de seguridad se amplía mucho más, pero de ser accesible y posible poderlas implementar, desde luego. Va más allá de un compromiso, sino justamente de tener claro cómo aplicar los principios de Harney. Ingeniero, desde su análisis profesional, ¿por qué estas vulnerabilidades y por qué, por ejemplo, un usuario de una entidad bancaria un día puede acudir o entrar a su banca virtual y no tener un centavo? ¿Qué sucede en estos casos? ¿Por qué hay esa dificultad en la que las entidades bancarias o cualquier empresa pueda asegurar los datos de sus usuarios? Bien, todas estas debilidades y problemáticas que se vienen quejando hoy en día y hemos visto y también en el pasar de los años han trascendido. De hecho, pues estas problemáticas han sido comunes y se siguen desarrollando y evolucionando cada vez mucho más. Comúnmente es porque a veces dejamos muchos huecos, se les suele decir técnicamente, o ciertas debilidades, ya sea tenemos personal poco capacitado tal vez, o de pronto falta de implementación de estrategias estándares que nos garanticen poder mantener un sistema informático correcto y adecuado. Tenemos que tener en cuenta de que en el mundo de la ciberseguridad debemos de luchar contra distintos tipos de ataques. Por ejemplo, aquí puede venir un ataque por decir el cross-site scripting, el scripting forgery, puede ser una denegación de servicios, por ejemplo, un escalamiento de privilegios. ¿Y cómo aprovechan eso? Por ejemplo, descuidemos un protocolo seguro. No apliquemos, en vez de utilizar un HTTPS, utilicemos un HTTP. Somos víctimas de un usuario
que está utilizando nuestra aplicación. Entonces es una responsabilidad común que nos engloba a todos para poder justamente garantizar la integridad y el uso adecuado de los medios tecnológicos. O sea, puede en cierta medida haber negligencia del profesional que está a cargo de asegurar los datos de los usuarios. Hay que garantizar en lo posible de generar políticas organizacionales, o políticas o un reglamento de seguridad de la información dentro de cada una de las instituciones, lo cual es el marco legal en el cual todo personal que llegue a trabajar en la entidad, en la institución o en la empresa pueda regirse al mismo, en la cual se puede derivar, se puede contextualizar en distintos capítulos, por ejemplo, cómo manejar hasta el código, qué estándares de programación utilizar, qué patrones de diseño implementar. Todo ello lo podemos agregar justamente en ese marco normativo que regula el proceso. Entonces, de esta manera podemos garantizar que el producto o el resultado final cumpla todas las expectativas con todos los criterios de seguridad. Muy bien. Inge, usted ha mencionado en diferentes momentos la palabra encriptación o encriptar. Para las personas que nos están viendo, ¿a qué hace referencia encriptar? Bien, cuando hablamos de encriptar, ¿sí? Comúnmente es poder cambiar el texto comúnmente conocido, por ejemplo, un texto plano, un mensaje común, ¿sí? Convertirlo a una nueva codificación, ¿sí? Ese es el proceso de cifrar. Entonces lo cambiamos. Ahora, ¿cómo cambiamos? Justamente había topado unos dos términos fundamentales mediante dos técnicas, ¿sí? O bien, lo ciframos de acuerdo a un criterio simétrico o un criterio asimétrico. Cuando lo ciframos con un criterio simétrico, generamos una clave pública. Es decir, yo tengo una base o una codificación específica para yo poder a ese mensaje transcribirlo a un nuevo cifrado. Y con esa misma clave que lo cifré, con esa misma la comienzo a descifrar. ¿Ya? Entonces, es la forma como lo puedo hacer. Cambio, en el asimétrico, yo cifro, ¿no es cierto? Yo cifro o encripto con dos claves, ¿sí? Con una clave pública y privada. La misma que con la clave privada es la única alternativa de poder yo desencriptar, ¿sí? Esto es un proceso bastante interesante, pero eso es lo que nos permite a nosotros y nos garantiza que los datos se manejen de forma segura. Eso hace referencia a que si es que yo tengo los datos, logro tener acceso a los datos, no voy a poder saber qué dice ahí o qué significan esos datos. Desde luego. Por eso es justamente se sugiere siempre cuando uno accede a un medio electrónico en cualquier tipo de servicio que consumamos a través de la internet y mucho más si es un medio bancario, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta utilizar sitios con protocolos seguros, porque de esa manera se cifran los datos que pasan a través del internet. Hoy en día ya no es nada nuevo, ¿sí? De entender de que hay escuchadores o sniffers a través de la red en el cual están filtrando y escuchando todos los paquetes que estamos enviando y receptando a través de la red. Justamente esta técnica se llama Man in the Middle, en el cual un atacante está ahí, está pescando, es como un pescador, está viendo qué paquetes están libres para poder yo acceder y justamente esa información poder aprovecharla como una persona malintencionada a su favor o para chantajear o lo que sea. Justamente ahora que menciona, ingeniero, está bastante común ahora el enviar un mensaje indicando que se gana una promoción o que tiene algún tipo de descuento de alguna entidad. Y cuando se abre el enlace, las personas que envían esto tienen toda la información o tienen el acceso a sus cuentas y a lo que usted tenga en el teléfono. Y referente a mucha gente no tiene la información de lo que podría llegar a pasar. ¿Cómo considera usted la educación en el ámbito de la ciberseguridad aquí en el Ecuador? ¿Estamos nosotros formándonos? ¿Nos falta mucho? ¿Cómo está la educación en ese ámbito? Bien, creo que estamos realmente porcentualmente hablando, podríamos decir que estamos todavía en la base preliminar, todavía estamos en las preliminares de la seguridad de la información, porque realmente no somos un foco de ataque a nivel mundial. Por ello es que contamos con la ventaja, con los beneficios de no, por ejemplo, ser invadidos constantemente. Sin embargo, por ejemplo, sitios, plataformas son invadidas, es decir, son específicos los objetivos claros de los atacantes o de los cyberatacantes. Entonces, nosotros como país, como ciudad, estamos en esa constante necesidad de poder concientizar
de poder hacer conocer el impacto y la importancia de contar en toda institución, en toda entidad, con personal de seguridad de la información. Es fundamental, de hecho, se está generando iniciativas políticas para que esto también ya se comience a ampliar de una manera un poco más globalizada a nivel nacional y garantice de que los medios tecnológicos son muy importantes, porque si bien es cierto, cada uno de los usuarios está expuesto a muchos procesos, a muchos ataques, como usted lo mencionó en su consulta. Nos llegan mensajes a veces que desconocemos, a veces qué está pasando ahí, qué tipo de ataque me están intentando acceder o intentar robar, qué tipo de información quieren acceder. Tranquilamente nos pueden ahí aplicar un ransomware. Imagínense, o un ransomware como se dice en inglés. Entonces, comúnmente esto lo que hace es poder obtener el medio que pudo apropiarse el atacante y encriptar y generar una clave. Si usted paga el dinero, ellos le entregan la clave y usted puede acceder al recurso que ya se apropiaron los atacantes. ¿Y esto cómo lo consigue? Simplemente dando clic en los enlaces que le comparten, dando clic en los sitios que no son seguros. Y muchas veces los conocemos, pero a veces asumimos el riesgo. Y a veces el hecho de asumir un riesgo es lo que nos hace víctimas o presas fáciles del atacante. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Ser bastante custodio, protector y nunca asumir nada por hecho. De hecho, el mismo hecho de poder iniciar con cualquier aplicación, podemos estar ya accediendo o entregando información y con nuestro consentimiento, que eso no sería lo legal y lo correcto. Estimado ingeniero, ¿cuáles serían los retos que afronta el Ecuador en el tema de ciberseguridad y cuál sería su mensaje final a toda nuestra audiencia que nos ve a través de las redes del Instituto Alquimia? Perfecto. Realmente tenemos muchos retos. Primero, el primer eslabón o el primer reto que tenemos es el tema de concientizar al usuario, concientizar al consumidor de medios digitales de que su información, de que su identidad digital está en riesgo. Entonces, tener todos los mecanismos y medidas de prevención siempre a la defensiva, por un lado. Por otro lado, a pesar de que nosotros tengamos bases consolidadas, criterios de protección, ya principios básicos, es fundamental tener en cuenta de que hoy en día está emergiendo una nueva tecnología, lo que es la inteligencia artificial. Y esto hoy por hoy genera estrategias, noticias, novedades que ya van aprendiendo del común denominador del usuario y genera noticias innovadoras, impactantes. Saber de que ya la misma red social, la misma información que tú entregas en los medios digitales sirve para, a partir de recursos de inteligencia artificial, generar información que te convenza e ingresar a esos medios que pueden ser peligrosos para tu identidad como tal. Entonces, ¿qué podemos nosotros tener como una recomendación final? Tener en cuenta de que la seguridad de la información es fundamental, ¿sí? Desde el principio básico de poder yo utilizar mis recursos de manera adecuada, de manera sólida y de manera responsable. De tal forma de que yo soy consciente de la información y de los accesos a dónde ingreso y cuál es la información que yo entrego a ese medio, para poder justamente ellos puedan hacer el uso adecuado y que mi información también yo sienta la tranquilidad de que mi información está en un lugar seguro y que yo tengo esa tranquilidad de poder desarrollar mis actividades mediante el uso de medios tecnológicos. Queremos agradecerle, ingeniero, muchísimas gracias por compartir un poquito del amplio conocimiento que tiene usted sobre el ámbito de las redes, el ámbito virtual y de la ciberseguridad. Queremos también agradecer a toda nuestra audiencia que nos mira a través de las redes sociales del Instituto Tecnológico Superior Alquimia. Nos veremos en una próxima oportunidad en el capítulo número 4 de Punto Académico. Muchísimas gracias.